Durante décadas, la medicina ha enseñado que la aterosclerosis es, esencialmente, un problema de fontanería. Demasiada grasa en la sangre, demasiado colesterol circulando, y las arterias se van obstruyendo como tuberías que acumulan sarro. Es una imagen intuitiva, pero profundamente incorrecta. Lo que vemos en esta diapositiva no es el corte transversal de una tubería pasiva. Es un sistema vivo de ingeniería biológica. 3 capas con funciones distintas. Una íntima que actúa como revestimiento estructural activo. Una media que contiene la presión, y una adventicia que envuelve y protege el conjunto. Una arteria no es un tubo, es un órgano. Y cuando ese órgano sufre un daño, lo que ocurre a continuación no tiene nada que ver con la acumulación pasiva de grasa. Tiene que ver con algo mucho más sofisticado. Una respuesta de reparación que, bajo ciertas condiciones, se convierte en un problema. Eso es lo que vamos a explorar hoy. El modelo dominante en cardiología durante el siglo XX puede resumirse así. El LDL es como sarro. Se acumula pasivamente en las arterias por exceso de concentración en la sangre. La solución, por tanto, es reducir la grasa de la dieta y bloquear la producción de colesterol. Es un modelo mecanicista, simple y operativamente cómodo. El problema es que no describe lo que realmente ocurre en la pared arterial. La realidad, como muestra el panel derecho, es otra. El cuerpo responde a un daño estructural del endotelio. Ante esa lesión, activa una cascada de coagulación. Llegan plaquetas, se deposita fibrina, acuden monocitos. Se forma una zona de reparación activa. Y esa reparación, cuando no se resuelve correctamente, es lo que acaba engrosando la pared arterial. La placa no es grasa acumulada. Es una reparación no resuelta. Y esa distinción lo cambia todo. Cambia el diagnóstico, cambia el tratamiento y cambia las preguntas que debemos hacernos. En ciencia, una sola observación que contradiga una teoría es suficiente para exigir su revisión. Lo que vamos a ver ahora son 3, y cada una es demoledora por sí sola. La primera viene del UK Biobank. Un análisis de casi 500.000 de registros médicos evaluó 48 factores de riesgo de mortalidad cardiovascular. El nivel de LDL quedó en el puesto 46 de 48. Su impacto estadístico es prácticamente nulo. La segunda viene del estudio HUNT-2, con seguimiento a 50.000 personas en Noruega. Las mujeres con el colesterol más bajo presentaron la mayor mortalidad. Las que tenían niveles considerados peligrosamente altos tuvieron, en realidad, menos enfermedad cardíaca. Si el LDL es el factor causal de las enfermedades cardiovasculares, ¿por qué los datos de estudios a gran escala, como el registro Get With The Guidelines, muestran que aproximadamente el 50% al 75% de los pacientes hospitalizados por un evento coronario agudo, infarto, tienen niveles de LDL que se consideran dentro de los rangos normales, o incluso bajos, según los criterios de laboratorio tradicionales? En un estudio histórico que analizó a casi 140.000 pacientes, se observó que el promedio de LDL al momento del ingreso era de unos 105 miligramos por decilitro. Solo este dato debería obligar a cuestionar toda la teoría lipídica de la enfermedad cardiovascular y a reescribir los libros de texto. La tercera es puramente anatómica. El LDL no puede cruzar la barrera hematoencefálica. Las neuronas deben sintetizar su propio colesterol. Esto destruye físicamente la idea de que el LDL se filtra pasivamente a los tejidos como mecanismo universal. 3 cisnes negros. Una hipótesis que no los puede explicar necesita ser reemplazada. Si queremos saber qué es realmente la placa aterosclerótica, la respuesta más honesta no viene de modelos teóricos. Viene de la anatomía patológica. Abrir arterias reales y analizar su composición. Eso es exactamente lo que hicieron Gertz, Malexade, Dollar, Kragel y Roberts, publicado en el American Journal of Cardiology. Analizaron 733 segmentos arteriales en pacientes mayores de 90 años, personas que habían convivido con sus placas durante décadas, y aplicaron análisis planimétrico para cuantificar con precisión cada componente. El resultado es el que veis en el gráfico. El 87% de la placa es tejido fibroso, colágeno, malla estructural, cicatriz biológica.
El 7% son depósitos calcificados, mineralización secundaria. El 5% es detritus pultáceo, una mezcla semilíquida de tejido necrótico, células y bacterias. Y apenas el 1% son células espumosas, los macrófagos cargados de lípidos que protagonizan la narrativa convencional. La placa no es una bola de grasa, es una cicatriz masiva. Y eso nos obliga a preguntarnos, ¿cicatriz de qué? Esta historia tiene raíces históricas que se han ignorado sistemáticamente. En 1852, el patólogo austríaco Karl von Rokitansky examinó cientos de arterias enfermas y llegó a una conclusión sorprendente. Las placas no eran acumulaciones de grasa desde fuera. Eran, en sus propias palabras, coágulos de sangre en diferentes estados de metamorfosis. Estructuras de fibrina que se habían incrustado en la pared arterial y evolucionado con el tiempo. Su teoría fue eclipsada durante décadas por la hipótesis lipídica de Rudolf Virchow, que resultaba más fácil de comunicar y más conveniente para ciertos intereses industriales y farmacéuticos. En los años 70, la patóloga escocesa Elspeth Smith retomó el hilo. Con microscopio en mano, descubrió algo perturbador. Depósitos de fibrina preexistente en arterias que aparentemente seguían sanas, sin placa visible. La fibrina llegaba antes que la placa. Rokitansky tenía razón. La placa no es el origen del daño. La placa es la cicatriz fosilizada de un evento de coagulación previo. El daño ocurrió primero. El coágulo intentó sellarlo, y lo que llamamos placa es lo que quedó de esa batalla. Para entender cómo se forma ese coágulo y por qué a veces no se completa su resolución, necesitamos entender cómo funciona el sistema de coagulación. Y aquí el error más común es imaginarlo como un interruptor de encendido y apagado. No lo es. Es un sistema que opera de acuerdo a una jerarquía estricta, una amplificación exponencial y a múltiples puntos de control. Posee 3 niveles. En la base, el complejo de protrombinasa, los expertos técnicos del sistema. Sin su aprobación unánime, nada avanza. Son quienes evalúan si la situación justifica la respuesta. En el nivel intermedio, la protrombina, factor 2, la autoridad ejecutiva. Una vez activada por el complejo inferior, es la única con poder para dar la orden directa al nivel superior. Y en la cúspide, el fibrinógeno, factor 1, el objetivo final. Una proteína soluble que, cuando recibe la orden, se transforma en fibrina, la estructura física sólida que sella la brecha vascular. Este diseño no es arbitrario. Existe porque coagular en el lugar equivocado puede ser tan letal como no coagular en absoluto. La señal de alarma que activa todo este sistema puede llegar por 2 vías distintas, y cada una tiene una lógica propia. La vía extrínseca es la respuesta rápida, la cámara de representantes biológica. Se activa desde fuera del vaso sanguíneo, cuando el tejido dañado libera el factor tisular. Es rápida, requiere pocos pasos, fundamentalmente el factor 7, pero tiene menor capacidad de amplificación para respuestas sostenidas. La vía intrínseca es la de liberación profunda, el senado. Se activa internamente cuando la sangre entra en contacto con el colágeno subendotelial expuesto por una lesión. Es más lenta, involucra múltiples factores, 12, 11, 9, 8, pero genera una amplificación masiva y sostenida. Ambas vías son distintas en velocidad y complejidad, pero convergen en un mismo punto de control, el factor 10. Ese es el centro de mando, el lugar donde las 2 rutas se fusionan y donde se toma la decisión definitiva de proceder con la coagulación. Sin factor 10 activado, el coágulo no se forma. Una vez que el factor 10 recibe las señales de ambas vías, el sistema no actúa de forma inmediata. Exige que se cumplan 4 condiciones simultáneas. Es una lista de verificación biológica, y si falta cualquiera de los 4 elementos, el proceso se detiene. Primero, el factor 10A, el componente cerebral del complejo, quien lidera la reacción final. Segundo, el factor 5, el cofactor catalizador que acelera la reacción de forma exponencial. Sin él, el proceso es miles de veces más lento. Tercero, el calcio ionizado, el pegamento eléctrico del sistema. Solo el calcio con carga activa puede cumplir esta función.
Aquí reside, por cierto, parte de la razón por la que la calcificación arterial tiene implicaciones tan profundas. Y cuarto, los fosfolípidos de membrana. La plataforma física donde todo el ensamblaje ocurre, aportada principalmente por las plaquetas activadas. Los 4 elementos deben estar presentes y correctamente ensamblados. Sin la firma de todos, el coágulo definitivo no avanza. Es un sistema diseñado para no cometer errores. Cuando todos los controles han sido superados y el complejo de protrombinasa da la orden final, el fibrinógeno, esa proteína soluble que circula libremente en la sangre, sufre una transformación irreversible. Se convierte en fibrina. Inicialmente los hilos de fibrina forman una red débil, provisional, propensa a desmoronarse bajo la presión del flujo sanguíneo. Es un tapón de emergencia, no una solución definitiva. Aquí interviene el factor 13, el factor estabilizador. Actúa como un soldador biológico. Crea enlaces cruzados entre los hilos de fibrina, entretejiendo la red hasta convertirla en una armadura prácticamente impenetrable. Y aquí llegamos al punto central de todo lo que hemos visto hasta ahora. Esta misma armadura, esta red de fibrina entrecruzada, estabilizada, con plaquetas y células atrapadas en su interior, es exactamente la estructura que los patólogos encuentran décadas después dentro del ateroma. No grasa. Una cicatriz de coagulación que nunca fue resuelta. La pregunta que la medicina debe responder no es cuánto colesterol tiene el paciente. Es por qué su sistema de reparación vascular no consiguió cerrar correctamente la herida. Todo lo que hemos visto hasta ahora, la cascada de coagulación, la fibrina, la teoría de la incrustación, necesita un punto de partida. Un momento cero. Y ese momento no es la subida del colesterol. Es una lesión física en la pared de la arteria. El endotelio es una capa de células extraordinariamente finas que recubre toda la superficie interior del sistema vascular. Su diseño es el de un tapiz perfecto. Células contiguas, unidas mediante estructuras llamadas uniones estrechas, sin espacios intermedios. Es el único escudo mecánico que separa la sangre, con todo su potencial de coagulación, de los tejidos subyacentes. Cuando ese escudo se rompe, se expone el colágeno subendotelial. Y ese colágeno es exactamente la señal que activa la vía intrínseca de la coagulación que vimos antes. ¿Qué rompe el endotelio? Factores bien documentados. La hipertensión crónica, que genera un estrés mecánico de cizallamiento continuo sobre las células. El humo del tabaco, con sus miles de compuestos proinflamatorios. El estrés metabólico sostenido, como la hiperglucemia y la hiperinsulinemia crónicas. La aterosclerosis no comienza en la sangre. Comienza en la pared. Aquí hay una pregunta que cualquier observador crítico debería hacerse. Si el coágulo se forma dentro del torrente sanguíneo, ¿cómo acaba debajo del endotelio? ¿Por qué la placa está enterrada en la pared arterial y no flotando en la sangre? La respuesta es fascinante, y tiene 4 actos. Primero, el trombo se forma y se adhiere directamente sobre la lesión endotelial. Es la respuesta de emergencia que ya conocemos. Segundo, la médula ósea detecta la señal de alarma y moviliza millones de células progenitoras endoteliales, las EPC, al torrente sanguíneo. Son las células constructoras del sistema vascular. Tercero, y aquí está la clave, para evitar que el coágulo se desprenda y provoque un ictus o un infarto, las células progenitoras endoteliales construyen una nueva capa de endotelio directamente encima del coágulo. Lo pavimentan. Lo sellan bajo una nueva piel vascular. Y cuarto, el resultado final. El coágulo original queda atrapado permanentemente bajo el nuevo endotelio. Se convierte en una trombosis sepultada. La placa aterosclerótica es, literalmente, un evento trombótico que el propio sistema de reparación enterró para protegernos. El cuerpo resolvió la emergencia inmediata aplazando la resolución definitiva al momento en el que los insultos que activan los mecanismos de reparación cesen. La placa no se forma porque el mecanismo falle. De hecho, el organismo hace exactamente lo que debe hacer. El problema es que los daños al endotelio, derivados de nuestro estilo de vida, persisten, y por lo tanto la necesidad de reparación también. Si la hipótesis lipídica fuera correcta, si la placa creciera por acumulación pasiva de colesterol circulante, su crecimiento debería ser suave y continuo. Como el sarro en una tubería, una subida gradual, una pendiente constante a lo largo del tiempo.
Pero eso no es lo que muestran los angiogramas longitudinales. Los estudios que han seguido las arterias de pacientes durante décadas revelan un patrón completamente diferente. Las placas permanecen estables durante años, a veces durante lustros, sin cambios significativos de volumen. Y entonces, de forma abrupta, en cuestión de días, su volumen puede duplicarse. Un salto súbito, un escalón. Este patrón fásico tiene una sola explicación coherente con lo que hemos visto. Cada escalón corresponde a un nuevo episodio de trombosis sobre la cicatriz anterior. Un nuevo daño endotelial, un nuevo coágulo, una nueva capa de reparación que queda sepultada encima de la anterior. La placa no crece como una estalactita. Crece como un edificio que añade plantas de golpe, cada vez que hay un nuevo accidente estructural. El daño arterial ocurre en episodios violentos e intermitentes, no en cámara lenta. Todo este proceso, hemostasia primaria y secundaria y cascada de coagulación, se estudia durante los primeros años de la carrera de medicina. Pero por alguna razón, se olvida poco después. Llegamos a una pregunta que la medicina convencional raramente formula con esta crudeza. Si las estatinas funcionan reduciendo el LDL, y el LDL es la causa de la aterosclerosis, ¿cuánto tiempo de vida gana realmente un paciente que las toma? El análisis publicado en BMJ Open, revisando los ensayos clínicos más favorables para las estatinas, ofrece una respuesta incómoda. 0,75 días de aumento en esperanza de vida por cada año de tratamiento. Traducido a escala humana, un paciente que toma estatinas de forma rigurosa durante 40 años gana, en el mejor escenario estadísticamente demostrable, aproximadamente un mes de vida. Frente a eso, hay que colocar los efectos adversos documentados del tratamiento a largo plazo. Miopatía, disfunción mitocondrial, mayor riesgo de diabetes tipo 2, déficits cognitivos reportados por algunos pacientes. El balance costo-beneficio, analizado sin el maquillaje del riesgo relativo, es difícil de defender. Esto no significa que las estatinas no tengan ningún efecto clínico. Parte de su beneficio real probablemente provenga de sus propiedades antiinflamatorias, no de la reducción lipídica. Pero como argumento central contra la grasa, la aritmética no cuadra. Todo lo que hemos construido a lo largo de esta presentación converge en una sola consecuencia práctica. Si el modelo diagnóstico es incorrecto, las intervenciones que derivan de él también lo son. El modelo obsoleto opera sobre una premisa simple. Hay demasiada grasa en la sangre, hay que reducirla. El diagnóstico central es el perfil lipídico. La intervención es farmacológica, bloquear la síntesis de colesterol. El resultado histórico de 4 décadas de esta estrategia como pilar único es que la enfermedad cardiovascular continúa siendo la causa número 1 de mortalidad en el mundo occidental. El nuevo modelo parte de una premisa diferente. Hay un tejido que está siendo dañado de forma continua y cuyo sistema de reparación está siendo superado. El diagnóstico relevante no es el LDL. Es la inflamación sistémica, el estrés metabólico, los marcadores de daño vascular. La intervención lógica no es química, es causal. Identificar y eliminar lo que está lesionando el endotelio. La hipertensión no controlada, la perturbación del flujo sanguíneo, el daño mecánico, las toxinas, como el azúcar o el tabaco, el estrés crónico, la disfunción metabólica. Tratar la causa, no la corrección de un marcador inofensivo. Terminamos donde empezamos, con una pregunta sobre qué es realmente la placa aterosclerótica. No es un tumor de grasa, no es sarro acumulado. Es el intento más sofisticado que conoce la biología para evitar que te desangres internamente. Una red de fibrina, plaquetas y tejido fibroso que tu propio endotelio pavimentó sobre un coágulo para protegerte de un trombo fatal. Es una reparación. Una que, bajo condiciones de daño crónico e inflamación sostenida, no consigue resolverse. Tratar la aterosclerosis reduciendo agresivamente un número en un panel de lípidos es enfocarse en las cenizas ignorando el incendio que las provocó. La pregunta que la medicina moderna debería hacerse, y que cada persona debería hacerse sobre su propia salud, no es cuántos miligramos por decilitro tiene de LDL. Es una pregunta más fundamental, más incómoda y mucho más útil. ¿Cómo estoy incendiando mis arterias?